tardes a todos y a todas. El doctor Camilo Constantino Rivera. El doctor cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y académico en México. Está especializado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Es licenciado y doctor en Derecho, así como doctorante en Derecho Público. Se ha desempeñado en diversos cargos de la Administración Pública Federal, así como estatal. Fue gerente general del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magister. Es profesor e investigador. Es autor de múltiples artículos y libros especializados en Derecho Penal y Procesal, como Consideraciones acerca del Derecho Penal del Enemigo y el proceso cautelar en el proceso penal acusatorio mexicano. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Gracias, doctor. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ya tenía algunos años que no venía para acá. Y claro, también tenía algunos años ya que no veía aquí a mi amigo el doctor Ricardo Amezcua, que yo calculo que cuando menos unos 18 años tiene que lo conozco. Y también, pues claro, mi amiga la doctora Ivette Miriam Negrete García de la Consolidación Internacional de Abogados, también muchos años que tenemos la oportunidad de frecuentarnos y como que se ha venido creando como una especie de hermandad entre los compañeros que estuvimos en la fase de implementación del sistema acusatorio. Sí, también recuerdo que muchos profesores suyos o algunos jueces, magistrados, fueron alumnos míos. Entonces también recuerdo que justamente hace 20 años fue que egresé de la Facultad de Derecho de la UNAM y era era asistente de investigación y luego profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y a finales del 2006 tuve la oportunidad de ser asesor parlamentario en la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados en la 60 legislatura, y después, ya muchos años después, ser director general adjunto de estudios y proyectos normativos en la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México. Y pues claro, todo lo que es la fase de construcción de este sistema, pues les puedo decir que me lo sé de memoria, pero no porque lo haya estudiado, sino porque lo he estado viviendo, ¿sí? Y pues eso es diferente. Entonces no necesita uno estudiar, sino más bien necesita uno vivir, y eso es lo que les voy a platicar ahora. Como ustedes saben, nos sorprendieron el 31 de diciembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación, vespertino, ni siquiera en el matutino, la reforma al artículo 19 de la Constitución, que ese básicamente no me interesó tanto porque yo ya lo venía a venir. El que sí me complicó un poco más fue el tema del artículo 21 constitucional, donde le dieron amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana para realizar actos de investigación relacionados con la inteligencia, es decir, con la inteligencia criminal. Yo creo que eso es todavía más delicado porque eso sí trastoca también el mundo o el campo del modelo cautelar. Sí, sin embargo, para no cansarlos, nos vamos a ir un poco rápido. Al final les regalaré la diapositiva, y claro, si quieren profundizar un poco más, he publicado ya hace muchos años. Yo recuerdo que fui a las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal a Buenos Aires, y como eran 8 horas de vuelo, entonces que iba a ser tanto tiempo, saqué mi computadora y pues empecé a escribir ahí algunos apuntes, y a la postre sería mi libro de medidas cautelares penales. Ya lo he modificado, ahora ya también trae la reforma del año pasado, ya antepasado, y también algunas consideraciones que están en ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, en las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y claro, no debemos pasar desapercibidos que no solamente es el Código Nacional, sino que prácticamente todas las leyes que tengan que ver con el sistema acusatorio contienen ya sean medidas cautelares, providencias precautorias o medidas de protección, que eso propiamente abarca el proceso cautelar.
Ya de ahí iremos analizando algunas cuestiones, algunos matices muy rápidos y sobre todo también el uso de las tecnologías para la aplicación de estos procesos cautelares. Entonces, claro, ahorita lo daré a manera de apuntes, pero si ustedes quieren profundizar, en Mercado Libre pónganle medidas cautelares penales o pónganle mi apellido y con eso ustedes lo podrán adquirir por ahí, así que no hay mayor problema, o en su caso ya ahí ustedes lo pueden ir adquiriendo. En lo que tenemos ahí la renovación de los convenios con nuestros amigos de Gandhi, Sótano, Gonville, Fondo, etcétera. Porque claro, antes lo hacía nuestro amigo Flores, editor, y mi hermano, el licenciado Jesús Constantino, que era el encargado de ver todas esas cuestiones editoriales. Muy bien, entonces, de manera rápida vamos a ver esto del tema de las medidas cautelares en el sistema acusatorio. Sí, como ustedes saben, hay tres tipos de proceso: el proceso de conocimiento, el proceso cautelar y el proceso de ejecución. El proceso de conocimiento inicia con la noticia criminal, termina con la sentencia definitiva. Inicia con la presentación de la demanda, termina con una sentencia. Inicia con la presentación de la demanda de extinción de dominio, termina con una sentencia. Pero el proceso cautelar puede ser inclusive antes de la presentación de la demanda, o puede ser inclusive antes de la presentación de la denuncia, y termina también con el cese de los efectos al momento de la sentencia. Y el proceso de ejecución inicia con la sentencia y termina hasta su materialización. Y como ustedes saben, hay teorías extensivas y teorías restrictivas de la ejecución, que ahí no me voy a meter en tanto rollo. Lo que sí les puedo decir, que al menos el proceso penal mexicano tiene una teoría extensiva autónoma de la jurisdicción, en donde el proceso de conocimiento lo tiene el juez de conocimiento, llámese juez de control o tribunal de enjuiciamiento, y el ámbito de la ejecución pues lo tiene también un órgano jurisdiccional distinto. Sin embargo, también se pueden aplicar medidas cautelares. Como ustedes saben, el artículo 16, párrafo 14 de nuestra Constitución refiere que se deben crearse jueces de control para la discusión de lo que son las providencias precautorias, las medidas cautelares y las técnicas de investigación. ¿Sí? Es decir, eso quedó desde la reforma del 18 de junio del 2008, que esto precisamente se derivó desde 2007 de los trabajos en la Comisión de Justicia. También tenemos ahí los procesos cautelares, es decir, no vamos a hablar solamente de medida cautelar, porque eso sería acotarlo únicamente al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales o sus equivalentes en cada ley procesal. En todos los procesos, llámese civil, penal, extinción de dominio, laboral, administrativo, tienen esas tres grandes columnas, lo que es el tema de las providencias precautorias o medidas provisionales, las medidas cautelares y las medidas de protección. No vayamos tan lejos, el artículo 570 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla las medidas de protección. O si ustedes ven ahora la nueva ley del Sistema Nacional Antiextorsión, que salió publicado el 29 de noviembre del 2025, también contemplan algunas medidas de protección. Y claro, si ustedes leen la parte conducente del artículo 137 del Código Nacional, dice que no solamente son esas medidas de protección, sino también las que se establezcan en otras leyes. Es decir, el campo de la cautela no solamente se va a restringir a una sola materia. Ahora bien, por ejemplo, ustedes han visto por fuentes abiertas que en el estado de Sonora se formuló imputación en contra de una persona jurídica por un accidente que hubo el 1 de noviembre del 2025, en donde murieron 24 personas en una tienda departamental. Entonces ahí ustedes pueden observar que a la persona jurídica también se le puede aplicar medidas cautelares. El problema está de que no son las del 155 del Código Nacional, sino que también existen medidas cautelares reales. Inclusive si fuese una empresa que cotizara en acciones en la bolsa, ustedes perfectamente en los términos del artículo 106 de la Ley de Mercado de Valores pueden solicitar la suspensión de cotización de las acciones bursátiles en tanto se resuelve la situación jurídica de dicha empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que el campo cautelar, el proceso cautelar, tiene tres grandes bloques. Lo que son las providencias precautorias, que al menos en materia penal va desde la noticia criminal hasta la formulación de la imputación, las medidas cautelares, que son a partir de la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva, y las medidas de protección, que son inclusive antes de la presentación de la propia denuncia. Como ustedes ven,
si ustedes hacen un análisis muy rápido de los artículos 27 y 28 de la Ley General de las Mujeres al Acceso a una Vida Libre de Violencia, dice que una vez que se tenga conocimiento de la noticia criminal, deberán decretarse las medidas de protección dentro de las 4 horas siguientes, con independencia del proceso civil, penal o familiar que pueda darse trámite. Entonces, las medidas de protección son de atención inmediata. Y claro, las medidas de atención inmediata que trae la propia Ley General de Víctimas también entran dentro del campo cautelar. ¿Por qué? Porque son medidas asegurativas de un proceso, pero no significa el prejuzgamiento de una persona o de algunos bienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, no llamemos solamente medidas cautelares, sino más bien un proceso cautelar, y los procesos de conocimiento le vamos a llamar también procesos cautelares. También tenemos que todo proceso cautelar puede ser personal o real. Ahí pongo algunos ejemplos dentro de las medidas o procesos cautelares personales, como la prisión preventiva, el arraigo, la detención, la prohibición de ir a determinados lugares, la separación de personas en el proceso civil. Eso cae en el ámbito de las personas, pero también puede caer en el ámbito de, digamos, de los objetos o de los derechos, como la garantía económica, la inmovilización de cuenta bancaria, el aseguramiento de bienes, la intervención de caja, la suspensión del objeto social. Y yo siempre hago una cuestión aparentemente analógica, porque lo que es la prisión preventiva en la persona física es la suspensión del objeto social en la persona jurídica. Ambas son medidas cautelares más gravosas y que pueden incluso afectar la presunción de inocencia si no se justifica la procedencia de dicha cautela. Aquí también tenemos que todo proceso cautelar puede ser preventivo, disciplinario, económico, restrictivo o privativo de libertad. ¿Sí? Hay medidas cautelares meramente preventivas, como digamos, el tema de la separación o la prohibición de ir a determinado lugar. ¿Sí? Que más allá que puede ser una restricción, puede ser también un ámbito de prevención. Hay algunas que son de carácter económico, hay algunas que son de carácter disciplinario, como lo que tienen nuestros compañeros en Meca, de que tengan que venir a firmar cada 8 días. Digo, ¿eso qué previene? En nada, pero es una disciplina que si no vienen, entonces están incumpliendo una obligación procesal y por tanto, en los términos del artículo 174 del Código Nacional, se le puede aplicar una vía de apremio o puede haberse incluso un informe para la modificación de la medida cautelar. Pero también, ¿quiénes autorizan los procesos cautelares? Tradicionalmente se dice es el órgano jurisdiccional. No. También hay, digamos, procesos cautelares de naturaleza administrativa, como que pueden ser decretados por la Fiscalía, por la Policía, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por oficiales conciliadores o calificadores, por jueces cívicos, ahora que está de moda el tema de la Ley de Justicia Cívica, que se está implementando en todo el país, todo lo que es el tema de los consejos de paz, que trae muy sólido la Secretaría de Gobernación. Bueno, entonces ahí se pueden decretar detenciones, aseguramiento de bienes, bloqueo de cuentas bancarias, anotaciones marginales, auxilio policial de la víctima, que estos no requieren control judicial. Evidentemente, pues, después podrá tener una cuestión del tamiz de la jurisdiccionalidad, pero propiamente no requieren un tema de control judicial previo. A diferencia de algunos que sí requieren control judicial, como el aseguramiento de cuenta bancaria, como ustedes saben, en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11/2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de junio del 2018, dice que debe ser el juez de control quien debe decretar el tema del aseguramiento, y decretó inconstitucional el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también tenemos, por ejemplo, en el caso del cateo, el arraigo, la prisión preventiva o lo que en un momento se iba a manejar la figura de la retención judicial aquí en la Ciudad de México, pero que no entró en vigor porque no hubo código de procedimientos penales de la Ciudad de México con el nuevo sistema. Entonces ahí vamos a tener esa cuestión de medidas de carácter jurisdiccional. Ahora, ahí tenemos los caracteres o las características de las medidas cautelares, es decir, lo que es la instrumentalidad, la proporcionalidad, la provisionalidad, la contingencia, la flexibilidad y la integralidad. Llámese medida de protección, providencia precautoria o medida cautelar, todas ellas tienen estos caracteres, sin excepción. ¿Eso qué quiere decir? Una cuestión de instrumentalidad. Todo proceso cautelar puede ser decretado o puede ser revisado por un órgano jurisdiccional.
a través de un auto. La provisionalidad o temporalidad. No puede haber cautela con temporalidad indeterminada. Sí o sí se tiene que fijar un tiempo o en su caso el cese de estas medidas, ya que de lo contrario entonces ahí se está afectando la naturaleza del procedimiento. Pero también el tema de la flexibilidad o mutabilidad, como también le conoce la doctrina. En el tema de la mutabilidad quiere decir que las medidas son cambiantes, que el hecho de que se decrete una medida al inicio del procedimiento no significa que esa medida va a ser hasta el final al momento de tener una sentencia, sino en cualquier momento cuando hay un cambio de condiciones, perfectamente se puede solicitar el cambio de la cautela. Y contingencia, eficacia. De nada me sirve decretar una medida si esta no es eficaz, si no es contingente. O sea, por ejemplo, de nada me sirve decretar una medida de protección si ya se cometió un delito mayor. ¿Sí? Por ejemplo, en temas de violencia de género. Platicábamos con el señor gobernador de Sonora, donde dice, oye, pero ¿por qué ya hay muchas alertas y resulta que privan de la vida a una persona? Sí, entonces ¿de qué están sirviendo las alertas? No tienen contingencia, no tienen eficacia. Entonces quedan como meros documentos, meros oficios y no se materializan. Bueno, eso es una falta de contingencia, esa es una falta de eficacia, esa es una falta, de congruencia y sobre todo también que no están tutelando todos los derechos de las personas que están solicitando la aplicación de ese tipo de medidas. No, para que sean eficaces esas medidas deben ser contingentes. Y también tenemos un tema de proporcionalidad, es decir, ahí sí tenemos que ver una cuestión de diagnóstico de riesgo para no abusar de las medidas más gravosas, sino que estas tienen que ser proporcionales y equitativas, al grado de la lesión del bien jurídico tutelado, a la autoría o participación de la persona, o al comportamiento de la persona posterior al hecho, o al tema de la colaboración de la propia persona una vez ejecutado el hecho. Y para eso, ahí es donde las unidades de medidas cautelares y los peritos que se dedican al diagnóstico de riesgos procesales tienen mucho trabajo que hacer. E inclusive, como ustedes saben, en la reforma del 12 de abril del 2019, específicamente en el artículo 4 transitorio, donde se contempló 5 años para la evaluación de la continuidad de la prisión preventiva y en su caso el fortalecimiento de las unidades de medidas cautelares, resulta que no todas las entidades, incluyendo la propia federación, no cumplieron con ese plazo procesal previsto en dicho artículo transitorio. En mi consideración, creo que al no haber una evaluación sobre la eficacia de la prisión preventiva oficiosa que marca ese artículo 5 transitorio, entonces entre el 12 de abril del 2024, donde se vencieron los 5 años que marca ese artículo 4 transitorio, y el 31 de diciembre del 2024, creo que no estuvo vigente la prisión preventiva oficiosa y ahora a partir del 1 de enero del 2025 en adelante debemos hablar de nueva prisión preventiva oficiosa. Los presupuestos de las medidas cautelares, la verosimilitud del derecho invocado, el peligro a la demora y la contracautela. Claro, aquí lo vamos a ver la verosimilitud del derecho invocado, el bonus fomus iuris en materia civil, el bonus fomus comici delicti en materia penal, el pericurum in mora o el pericurum in libertatis. Son exactamente las mismas figuras, sin embargo, claro, varían en el nombre de acuerdo a la naturaleza del procedimiento, pero básicamente es la verosimilitud del derecho invocado o la apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, es decir, si no se aplica en ese momento la cautela, simple y sencillamente va a restar esa eficacia y no va a ser contingente o contundente en el proceso. Recuerden ustedes que Richard Posner decía, el derecho se legitima en el proceso. En tanto tengamos un proceso eficaz, tendremos un buen derecho. Entonces eso quiere decir que para que sea un proceso eficaz, debemos tener medidas cautelares eficaces. Y eso no significa prejuzgar absolutamente a nadie. Y claro, ahí tenemos un cuadrito comparativo entre lo que es la providencia precautoria y la medida cautelar.
Como ya les había explicado hace rato, la providencia precautoria procede desde el conocimiento de la noticia criminal hasta antes de la formulación de la imputación. La medida cautelar procede desde la formulación de la imputación hasta la sentencia. La providencia precautoria tiene fines meramente asegurativos de las personas, de los bienes o de la investigación. Y claro, la medida cautelar tiene fines asegurativos en el cumplimiento de nuestras obligaciones procesales. La providencia precautoria tiene una temporalidad fatal o perentoria, y la medida cautelar tiene una temporalidad por el tiempo que dure todo el proceso. La providencia precautoria suele tener una mutabilidad muy limitada, es decir, por el tiempo que es muy corto que dura, como por ejemplo la detención que dura 48 horas, es difícil que mute a otra providencia precautoria. Más bien va a mutar a una medida cautelar, que puede ser la prisión preventiva. El hecho de que se decrete una detención por flagrancia o caso urgente no significa que en automático se quede en prisión preventiva, porque la detención es meramente asegurativo de la persona para conducirlo al proceso, pero la medida cautelar es para la continuidad del proceso mismo. Ahí tenemos también un esquema de diferenciación entre lo que es la providencia precautoria y la medida de protección. La providencia precautoria procede desde la noticia criminal hasta la formulación de la imputación. Y claro, la medida de protección, como ya les había dicho, procede en todo momento, inclusive antes de la presentación de la denuncia, pues basta el conocimiento de la noticia criminal por cualquier medio para aplicarlas. A mí me gusta mucho el juzgado en línea de violencia familiar en el Estado de México. Yo lo he ocupado muchas veces. ¿Por qué? Porque a las 11, 12 de la noche yo presento una demanda y a las 4 de la mañana ya están decretadas las medidas de protección. Y ya están ejecutadas y ya están notificadas. Creo que es un muy buen ejercicio. Ya después veo la presentación de divorcios en materia civil, bueno, en materia familiar, o alimentos, o la denuncia en el Ministerio Público, que se tarda 1000 años. La Fiscalía no precisamente es tan eficaz, pero este juzgado en línea del Poder Judicial es muy eficaz. ¿Por qué? Yo recuerdo que el 13 de octubre a las 23:50 de la noche, hora de Hermosillo, que era 0:50 hora de aquí, presenté una demanda de violencia familiar y presenté medidas de protección. Y decretaron no solamente las medidas de protección relacionadas con la separación de la persona y la prohibición de acercarse al domicilio y la prohibición de acercarse a dicha persona. También en ese mismo auto se decretó el tema de las visitas y convivencias y el tema de los alimentos. Y en 4 horas. Y se le notificó al agresor vía WhatsApp. Entonces, eso es maravilloso. Y claro, en el caso de que se acercaran, incluso la propia policía municipal se contactó con la víctima de que durante 60 días, todos los días le iba a estar llamando en la mañana, tarde y noche, y lo cumplió hasta el día de ayer. Entonces, eso me pareció maravilloso, y claro, eso es con independencia del proceso de alimentos o del proceso de violencia familiar. La carpeta de investigaciones sigue empantanada, esa no me importa. ¿Sí? Lo que me importaba eran las medidas de protección, porque ahí está la eficacia en el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Y hagan el ejercicio, y además es un juzgado 24/7, y yo lo quiero implementar en Sonora, pero no me han dejado. Pero ahí estoy tratando de convencer tanto al presidente del Supremo Tribunal como al señor gobernador, porque creo que es un excelente ejercicio para evitar o para combatir la violencia contra las mujeres. Y claro, ¿por qué? Porque tiene la finalidad de garantizar los derechos de las víctimas. Solo decreta medidas de protección, no decreta otra cosa. Y tampoco prejuzga. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces la providencia precautoria tiene efectos preventivos operativos y las medidas de protección tienen efectos preventivos asistenciales. Las providencias precautorias tienen medidas de carácter legal y las medidas de protección pueden aplicarse medidas con enfoque multi e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque también puede haber un tema de diagnóstico de riesgos procesales. Ahora, se me olvidó comentarles, el mismo juzgado en línea ya giró oficio a través del sistema CIARA a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque yo le metí violencia patrimonial y violencia económica, de que no daba alimentos y que golpeaba a la persona y además que la tenía amenazada, violencia física
violencia psicológica, violencia económica y violencia patrimonial. Y vieran qué bonito pegó. ¿Sí? Rapidísimo decretaron las medidas de protección. Y se tiene que cumplir porque es una orden totalmente jurisdiccional. Y claro, todo se hace en línea, no se hace nada de manera presencial, porque el juzgado en línea está en Toluca, ¿sí? Y tiene jurisdicción a todo el Estado de México, ¿sí? Creo que el Poder Judicial de la Ciudad de México, que también tiene una muy buena infraestructura, y yo sé que el magistrado presidente es muy sensible también con estos temas, puede copiar ese modelo y claro, mejorarlo, porque ustedes tienen una infraestructura todavía mucho mayor que la del Poder Judicial del Estado de México. Y claro, ahí tenemos el listado donde contempla las medidas de protección. No solamente es el artículo 137 del Código Nacional. La Ley de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, los artículos 17 y 18, contemplan medidas de protección. La Ley General de Víctimas, a partir del artículo 16 hasta el 60 y tantos, contempla medidas de protección. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 34 ter Cater, contemplan medidas de protección. La Ley de Desaparición de Personas contempla medidas de protección. La Ley Antitrata contempla medidas de protección. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro contempla también medidas de protección. Y claro, la nueva Ley Antiextorsión también contempla medidas de protección. Es decir, las medidas de protección están dentro del campo cautelar, se deben aplicar de manera inmediata. Eso no significa prejuzgar a una persona, pero sí significa atender de manera eficaz y acorde a cada tipo de procedimiento y de especialización las necesidades de la víctima. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es otra cosa sino ampliación de la cautela, del proceso cautelar, más que de las medidas cautelares. Por eso hago la diferencia entre lo que es la medida cautelar y la medida de protección. ¿Por qué? Porque la medida cautelar procede desde la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva. La medida de protección procede en todo momento, inclusive, ojo, aquí sí es muy importante, se lo puse con negrito. La medida de protección procede en todo momento, inclusive en una no vinculación, puede permanecer la aplicación de las medidas de protección. A menos que sea una no vinculación con efecto de sobreseimiento, ahí se acaba el asunto. Pero si es una no vinculación y dejan a salvo los derechos para que el fiscal siga integrando la carpeta, no cesan los efectos de las medidas de protección. Y más cuando son de protección hacia las mujeres. Son de naturaleza jurisdiccional las medidas cautelares. Las medidas de protección pueden ser administrativas y o jurisdiccionales. ¿Por qué administrativas? Y eso yo estaba platicando con el director de Justicia Cívica de NESA. El reglamento de Justicia Cívica de NESA contempla posibilidad de aplicar medidas de protección, incluso en temas de violencia de género. Y lo puede aplicar un juez de justicia cívica, no solamente el juez de control. Entonces, y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué el juez de justicia cívica? ¿Lo está sancionando? ¿Lo está juzgando? No, son meramente de naturaleza preventiva y asistencial. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, ¿eso qué hace? Fortalece la eficacia del proceso. Las medidas cautelares tienen el objeto de las obligaciones procesales y las medidas de protección, además de las obligaciones del procedimiento, también son de carácter asistencial. Y en la medida cautelar, el diagnóstico de riesgo versa con relación al peligro de fuga, al peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso, o el peligro inminente hacia la víctima en la sociedad. El peligro de disolución, liquidación o ocultamiento de bienes, el peligro de, digamos, de ocultamiento de pruebas dentro del velo corporativo, o el peligro así inminente de que en caso de ejecución del objeto social se afecte a derechos de terceros cuando se trate de personas jurídicas. Y claro, en las medidas de protección son eminentemente victimales, donde debemos tomar en cuenta los principios de máxima protección, de no repetición, de integralidad, de interdisciplinariedad y de debida diligencia reforzada, como los marcan los artículos 3 del CEDAW y el 7 de la Convención Belén-Lopar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto nada más es como cultura general. Hay 5 tipos de aseguramiento: aseguramiento para devolución, aseguramiento para destrucción, aseguramiento para decomiso, aseguramiento para abandono y aseguramiento para extinción de dominio. El aseguramiento es todo un tema. ¿Por qué? Porque
es de naturaleza administrativa, hay discrepancia de criterios si debe o no tener control jurisdiccional. Yo creo que con las reformas del 26 de enero del 2024 sí tienen control judicial, pero pues habría que tratarse y creo que hay mucho que trabajar sobre ese tema. En el tema de las cuentas bancarias no solamente es inmovilización, como lo marcan los artículos 138 fracción segunda y 155 fracción cuarta de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Dividan ustedes lo que es el aseguramiento de cuenta bancaria, la acción de inconstitucionalidad 10 y 11 de 2014 que ya habíamos mencionado al principio, el bloqueo de cuenta bancaria, el 15 del reglamento de la Secretaría de Hacienda, la inmovilización de cuenta bancaria, que ya se los dije ahorita, el embargo de cuenta bancaria, que eso depende del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o por ejemplo en materia de la Ley Federal del Trabajo, o hay algunas otras leyes procesales como el Código de Comercio que también contiene el embargo de cuenta bancaria, la solicitud de información financiera, artículo 142 con relación al 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, y la suspensión de cotización de las acciones bursátiles en los términos del artículo 106 de la Ley de Mercado de Valores cuando se trate de las APIs o de las SAP. ¿Estamos de acuerdo? En el tema de privación de la libertad, no solamente es la prisión, ahí tenemos la detención en flagrancia o caso urgente, tenemos la orden de aprehensión, la comparecencia y la citación, si bien es cierto, no son privativas de libertad, pero sí son totalmente personales como formas de conducción al proceso, como los marca el artículo 141 de nuestra ley procesal. El arraigo, que ya está cayendo afortunadamente en desuso, por los casos Opazle Tepile y otros contra México, y García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. La retención judicial, que afortunadamente nunca entró en vigor en nuestro sistema jurídico mexicano. El tema del arresto, que sí está en el artículo 104 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que además están en prácticamente todas las leyes administrativas y en los reglamentos. La reclusión en el propio domicilio, que está en el 155 fracción 13ª, que eso no es arraigo, que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Y claro, la prisión preventiva, que hay el debate entre lo que es la justificada y la oficiosa, y específicamente en la sentencia que ya les había mencionado con anterioridad. Ahí pueden ver mi libro en Mercado Shop, en Mercado Libre. Ahí tenemos la detención en flagrancia. Como ustedes saben, a qué hora fue el hecho, a qué hora fue detenida la persona y a qué hora fue puesta a disposición. Son 3 preguntas básicas que debemos saber, ¿sí? Es decir, tiene que haber una temporalidad entre cada uno de ellos. Si hay fallas en alguna de esas 3 temporalidades, simple y sencillamente no debe considerarse legal la detención. Entonces, la detención por naturaleza debemos concluir que es una providencia precautoria personal privativa de libertad de naturaleza administrativa. Ahí tenemos los requisitos constitucionales de nuestra flagrancia, artículo 16, párrafo 5, la existencia de un hecho que la ley señala como delito, que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho inmediatamente después con persecución material, que ya después se ha desarrollado en la doctrina la flagrancia auténtica, la flagrancia persecutoria y la flagrancia presunta, que se ha puesto a disposición ante el Ministerio Público o ante una autoridad cercana civil y con la misma prontitud a la del Ministerio Público y cobre registro de detención. Pero fíjense que ustedes pueden ubicar en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de noviembre del 2015 el Protocolo Nacional para Traslado de Detenidos. Y en ese Protocolo Nacional para Traslado de Detenidos viene algo que se llama Plan de Traslado. Y en ese plan de traslado exige que la persona que va a poner a disposición a una persona o un detenido ante la autoridad debe justificar por qué medios lo va a trasladar y cuál es el motivo de que lo va a llevar a un lugar y no a otro. Por ejemplo, si detienen a una persona en Tláhuac y le ponen al búnker, oye, pero si en Tláhuac hay una coordinación territorial, ¿por qué lo están poniendo al búnker? No, porque es la autoridad especializada. No, la Constitución dice la autoridad más cercana. ¿Y por qué no lo pusieron a la coordinación de Tláhuac? Pero si hacen un plan de traslado que justifican que en el búnker hay cuestiones de seguridad, hay cuestiones de custodia y además se va a garantizar de que no van a rescatar a esa persona, que no se va a poner en riesgo la identidad, el seguimiento de los funcionarios, etcétera, entonces sí se justifica que se vaya al búnker y que no se quede en la coordinación territorial. Pero si no se hace eso,
si no se cumple el plan de traslado que exige el Protocolo Nacional de Traslado de Detenidos, en mi consideración creo que es ilegal la detención. ¿Por qué? Porque el Protocolo Nacional de Traslado de Detenidos tiene su fundamento en el artículo 11 transitorio del propio Código Nacional de Procedimientos Penales de fecha 5 de marzo del 2014, en donde dice que deben crearse los protocolos de actuación para el cumplimiento de este código. Y el 29 de noviembre del 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, y además tomando en cuenta el artículo 13 de la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025, que es concordante con la anterior ley del 2 de enero del 2009, es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública son parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las mesas de seguridad también forman parte de la seguridad. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solamente son los requisitos procesales del artículo 146 y 147 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también de esos dispositivos anclados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde las entidades federativas forman parte. ¿Por qué? Porque todos los tribunos, las fiscalías y todas las secretarías de Seguridad y Participación Ciudadana están obligadas a seguir los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Y uno de ellos es el Protocolo Nacional de Traslado de Detenidos. No vayan tan lejos. El MCI, el Modelo de Colaboración Interinstitucional de la Fiscalía General de la República, y el Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2023, pide que se cumplan los protocolos. ¿Estamos de acuerdo? 3 tipos de flagrancias, ya no me importan. Un hecho debe ser posible, probable y creíble. Detención por caso urgente. Esto está cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque ahora, el Estado de México, la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Federación ya se puede solicitar la orden de aprehensión de manera digital. Ya no es necesario llevar nuestro acuse de recibo con sello de goma, sino que ahora ya es de manera digital. Yo sí les debo de confesar sinceramente que me da mucha ternura a los abogados litigantes que todavía llegan al oficial de partes con su kilo y toneladas de papel o su diablito para presentar un amparo. No, muy sencillo, saquen su FIREL, que es por internet, saquen su FEGEM, que es por internet, saquen su e-firma, no los va a rastrear el SAT, prometido, ¿sí? Y saquen su plataforma. La semana pasada le ayudé a un amigo porque su sobrino lo están acusando de que según trae una orden de aprehensión, trae una orden de tacos. Entonces le pregunté ahí curiosamente al vicefiscal, dice, sí, lo andamos buscando. Entonces ya sé que lo andan trayendo, ¿sí? No voy a presentar a la persona, y muchos abogados, incluso mi amigo decía, aviéntate la firma de mi sobrino. Mucho gusto, pero no. ¿Por qué? Porque voy a incurrir en un delito de la ley de amparo. No, que saquen su FIREL. Ahí, es más, lo vimos ahí en un restaurantito así tranquilo, un mochomos, así relajadito, ¿sí? Con un mariatinto, un buen vino, ¿sí? Y ya en el celular le ayudé a sacar su FIREL. Sacó su FIREL y en la noche le presentamos su amparo. Ni una sola copia. Entonces también, cuando estuve como titular de unidad en la Fiscalía Anticorrupción, yo era enemigo de que un ministerio público me pidiera viáticos para ir a presentar un amparo o una promoción. Preséntalo por tu sistema, a través del sistema del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y además, en los sistemas IPES o las causas penales, también quiero que todo lo tengan a través de la plataforma del Poder Judicial de la Federación. No quiero que tengan un solo expediente en papel. Pues si la propia Fiscalía tiene el Justicianet, entonces y además está anclado al sistema del CISE, entonces ¿por qué todavía pensar en un caso urgente? ¿Por qué pensar todavía en pedir una orden de aprehensión
con sus hojas de papel con su sello de goma. Las consecuencias de la detención: flagrancia, acuerdo de retención, caso urgente, orden de detención, artículo 249 del Código Nacional. Y claro, para el estudio del proceso cautelar, llámese providencia precautoria, medida cautelar o medida de protección, siempre debemos analizar requisitos de procedencia, procedibilidad, sustanciación o tramitología procesal, formas de determinación y medios de defensa. Así he estudiado todas las cautelas del 155 en mi libro de medidas cautelares. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos, por ejemplo, el arraigo. ¿Quién lo decreta? El juez de control, a solicitud del Ministerio Público y solamente para delincuencia organizada. Artículo 16, párrafo octavo y noveno de la Constitución, con relación al artículo sexto transitorio de la propia Constitución, de fecha 18 de junio del 2008. ¿Estamos de acuerdo? Tiempo de duración de 40 días, máximo de 80. Modalidad de lugar, domicilio del imputado, casa de arraigo, que ya afortunadamente está cayendo en desuso. Objetivos del éxito de la investigación, protección de personas o bienes y cuando exista riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Ahora, como ya se piden las órdenes de aprehensión de manera electrónica, el arraigo está cayendo en desuso y el Ministerio Público seguirá integrando la carpeta con las reglas sin detenido, con estricta confidencialidad. Y ahí hacemos el comparativo con la reclusión en su propio domicilio del 155, fracción 13. El arraigo se aplica solo en los casos de DO. La reclusión en su propio domicilio en todos los casos, en todos los delitos se puede aplicar. El arraigo es una providencia precautoria donde primero se ejecuta y luego se le da derecho a defensa al gobernado. La reclusión en su propio domicilio es una medida cautelar ya que previo a su imposición se discute en una audiencia con partes procesales presentes. El arraigo, su duración es de 40 días prorrogables por otros 40 días. La reclusión en el propio domicilio dura hasta 2 años. El arraigo va desde el conocimiento de la noticia criminal hasta antes de la formulación de la imputación. Y claro, la reclusión en el propio domicilio desde la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva. Y claro, el arraigo, el Ministerio Público puede reservar datos para el éxito de la investigación. Y en el reclusión en tu propio domicilio de investigación es controlada horizontalmente. No se puede reservar nada y si el Ministerio Público requiere reservar algunos datos, tendrá que pedir control judicial. 218, 219 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos requisitos que están ahí antes estaban en el artículo 161 del Código Militar de Procedimientos Penales, que ustedes pueden descargar del Diario Oficial de la Federación, de fecha 16 de mayo del 2016. Ya la Corte los declaró inconstitucional, pero creo que era una forma de solucionar la prolongación de los 2 años de la prisión preventiva. Estas mismas fracciones ustedes las pueden descargar de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 14 de junio del 2016. Pero no quedó así la redacción del 165. Lo cambiaron de última hora y quedó tal cual como lo tenemos ahora. Pero a mí me gustaba más esta redacción. Ahí tenemos una diferencia entre lo que es el internamiento en su propio domicilio, que es la reclusión en el domicilio, y la prisión preventiva. Claro, el internamiento en su propio domicilio, reclusión en su propio domicilio, se ejecuta en el domicilio del imputado, la prisión en el centro penitenciario. La reclusión en su propio domicilio se autoriza y se vigila por el juez de control. La prisión preventiva se autoriza por el juez de control, pero se vigila por el juez de ejecución. La reclusión en el propio domicilio también se puede llevar a cabo el trámite administrativo que es supervisado por la UMECA. Y claro, la prisión preventiva pues es a la autoridad penitenciaria. En la reclusión en el propio domicilio se pueden poner elementos de seguridad, pero si no queremos poner elementos de seguridad, también con insumos tecnológicos. Y la prisión preventiva, la vigilancia es del centro penitenciario y hasta sus policías penitenciarios o sus custodios o policías penitenciarios. La reclusión en el propio domicilio sí se puede combinar con otras medidas, la prisión preventiva no. Y claro, la reclusión en el propio domicilio no es necesario un programa personalizado de ejecución y en la prisión preventiva es indispensable. Hay 5 tipos de delitos en el nuevo sistema: delito no grave, delito grave, de prisión preventiva oficiosa, de delincuencia organizada, de extinción de dominio y de acción penal por particular, y ahí están los fundamentos constitucionales. Es decir,
el delito grave y no grave no tiene nada que ver con la prisión preventiva. El delito no grave y el delito grave solamente es para el caso urgente y quizá para la suspensión condicional del proceso y nada más. Aquí tenemos que nuestra carpeta de investigación, siempre le digo a nuestros amigos litigantes, deben llevar posting de 3 colores, porque deben llevar un posting para las pruebas de los hechos, un posting para las pruebas de la providencia precautoria y la detención, y un posting para las pruebas que justifican la unidad la procedencia de la medida cautelar. Y cada una de esas pruebas tiene distinta finalidad, distinta pertinencia e idoneidad. ¿Estamos de acuerdo? No me voy a meter ahorita en temas de prueba, que también es muy apasionante. Tenemos aquí el tema de la evaluación de riesgos procesales. Como ustedes saben, 168 a 170. Hice un ejercicio con todos los códigos procesales latinoamericanos y todos tienen los mismos requisitos, más o menos, pero son los mismos, referente al peligro de sustracción de la acción de la justicia, el peligro inminente hacia la víctima y la sociedad y el peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación o el proceso. ¿Sale? Ahí tenemos el tema del peligro de sustracción de la acción de la justicia, el arraigo de la persona, si falsean o no sus datos personales, el máximo la pena a imponer, que por sí sola ya hay jurisprudencia que dice que es violatoria la presunción de inocencia, el comportamiento posterior del imputado al hecho, la inobservancia de otras obligaciones procesales o medidas cautelares previamente impuestas y, claro, el desacato a citaciones previas, tanto ministeriales como judiciales, pueden justificar la necesidad de una medida cautelar. Ahí tenemos la obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso, que tiene que ver con destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, influir que coimputados, peritos o testigos informen falsamente o manifiesten resistencia, intimidar, amenazar, obstaculizar la labor de los servidores públicos que participen en la investigación o influir sobre terceros. Eso se tiene que evaluar. Riesgos para la víctima, por eso hay medidas de protección preventivas de emergencia de naturaleza civil y es necesario el diagnóstico de riesgo criminológico y tomar en cuenta también los registros previos para efecto de la medida cautelar. Ustedes dirán, pero los registros previos pueden afectar la presunción de inocencia. Sí, pero si tiene un proceso judicial previo, al menos no ha sido declarado inconstitucional, las primeras 2 líneas del artículo 167 de nuestro Código Nacional. Ahí tenemos en nuestro brazalete, artículo 155, fracción 12ª, donde el brazalete es autorizado por el juez, los insumos corren a cargo del imputado, el diagnóstico de riesgo procesal para saber si va a cumplir o no con la medida cautelar le corresponde a la UMECA. Yo soy de la idea que la unidad de monitoreo debe depender de la UMECA y no de los sistemas penitenciarios, ese es mi criterio. El imputado y el defensor puede proponer los insumos para la ejecución de la medida. Se pueden combinar con otros tipos de medidas como la prohibición de convivir a determinadas personas o de asistir a determinados lugares. Y pueden acompañarse con geolocalización de tiempo móvil en tiempo real, con reconocimientos biométricos a través de sensores o limitación geográfica. Ahora ya es muy sencillo y eso ya hice un experimento. ¿Por qué? Porque ahora las plataformas, por ejemplo, de los bancos, identifican biométricamente e identifican el lugar exacto. Entonces creo que esas ideas se pueden trasladar a las UMECAS. ¿Para qué? Para que una persona que venga de Milpalta ya no venga hasta acá, hasta Niños Héroes, sino que desde su celular con una app, pero que esté conectada a la UMECA, se pueda identificar dónde está. Digo, no vayan a ser como el registro telefónico, que ahora a través de inteligencia artificial están manipulando las identificaciones biométricas y están utilizando las fotografías de determinados políticos, pero bueno, ese es otro cantar. Pero por ejemplo, esto yo se lo dije a la doctora Fromo en el 2013, pero no me hizo caso. Y después lo he venido diciendo en varios foros, inclusive comparecí a la Cámara de Diputados el 8 de febrero del 2019
en las mesas de discusión para la modificación del artículo 19 constitucional del 12 de abril del 2019. Nadie nos hizo caso con esos foros, pero pues ahí estuvimos. Pero ustedes pueden ver en YouTube esa discusión. Pero yo les decía, ¿qué pasaría si teclean el NIP en un cajero automático para efecto de que se registre una firma periódica? Prácticamente todos los cajeros tienen identificación facial ahora, ¿sí? Y eso permitirá saber dónde está y que está cumpliendo no ir a determinado lugar o estar ubicado en determinada circunscripción geográfica. Y se puede hacer sin necesidad de que acuda a un traslado a otro lugar. Digo, aquí en la Ciudad de México pues no está tan lejos, pero por ejemplo de San Luis Río Colorado hasta Hermosillo pues son aproximadamente como 822 kilómetros, ¿sí? Que es más o menos casi de aquí a Durango, y allá estamos hablando del mismo estado, entonces está demasiado lejos. Simplemente la península de Baja California tiene 1000 millas, 1630 kilómetros desde Tijuana hasta Los Cabos. Entonces imagínense ustedes una persona de Mulegé o de Guerrero Negro que tenga que ir hasta La Paz, como hace 500, 600 kilómetros, o una persona de San Quintín que tenga que ir a Mexicali o a Tijuana, que también son otros 400 o 500 kilómetros. Es imposible, compañeros. Claro, tenemos que hacer uso de las tecnologías, la localización geográfica del dispositivo, en tiempo real del dispositivo móvil, que eso está en el artículo 304 o 306 de nuestro Código Nacional, pero no solamente lo utilicemos para las técnicas de investigación, sino también para las medidas cautelares. Y claro, la aplicación de la identificación de las personas a través de cualquier equipo de cómputo o telefónico, ¿sí? Mi computadora ya me identifica biométricamente, ¿sí? Entonces, cuando hice una compra de Mercado Libre, me pidió mi identificación facial y lo hice en la computadora y me llegó un correo electrónico de que era yo y dónde estaba ubicado. Entonces, si ya tenemos esas tecnologías, ¿por qué no ocuparlas y todavía utilizar la firma autógrafa con bolígrafos que a veces se lo roban las propias personas imputadas? ¿Sí? Me ha tocado ahí en Santa Marta que se los han llevado, ¿sí? Pero bueno, suele pasar. Y claro, la firma periódica a través de la FIREL, de la firma, de la FEGEM, ¿sí? Es decir, ¿por qué no el área de tecnologías del Poder Judicial crea una app para que la persona que vaya a firma periódica lo haga con una firma electrónica? Y claro, vamos a saber dónde está. Y es una firma auténtica con reconocimiento biométrico. Es más, los abogados litigantes, yo soy de la idea que se tengan que identificar con su cédula profesional electrónica porque está anclada a la e-firma y esa e-firma está anclada a los datos biométricos. Hay plena autenticidad que es esa persona. Y no con las tarjetitas verdes, azules o los tarjetoncitos que ya pasaron algunos años y algunos kilos que ya ni se parecen. ¿Sí? Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cámara de seguridad con grabación de voz, sensores de movimiento y sensores biométricos. Ahora ya ni siquiera es tan costoso una cámara con sensor de voz o con grabación de voz. Ya son muy sencillas y hasta las pueden conseguir en Amazon, ¿sí? ¿Y por qué no utilizarlo para las medidas cautelares? Ahí tenemos un caso y ya con eso casi vamos a terminar, porque esto sucedió en Los Cabos. Una persona fue vinculada a proceso por abuso sexual a niña, grabado en razón de parentesco, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción rusa. Era su hija. Todavía no aplicaba la reforma del 12 de abril del 2019, donde el abuso sexual en contra de niños, niñas o adolescentes se volvió de prisión preventiva oficiosa. Todavía en esa época no. Recuerden ustedes que la jurisprudencia 33/2020 dice, no, aunque se haya modificado la Constitución, es hasta el 19 de enero del 2021 que se modificó el Código Nacional cuando debe aplicarse ese nuevo catálogo.
Y ahorita no ha habido modificaciones al artículo 167 y tampoco ha habido una jurisprudencia que supere la 33/2020. Entonces, en mi criterio, la nueva prisión preventiva oficiosa no puede aplicarse a los nuevos delitos, sino solamente a los que estaban antes, porque no se ha modificado el 167 del Código Nacional y además porque no ha habido una tesis que contradiga a la 33/2020. Y al contrario, habían habido muchas tesis, innumerables tesis, que dicen que no debe aplicarse por razón del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, en este caso, una persona está acusada por abuso sexual a niña, en razón de parentesco, a su hija. Se le impuso medida cautelar de no acercarse a la víctima y suspensión de visitas y convivencias. Hasta ahí vamos bien. Pero ojo, la persona es de origen israelí, pero cuenta con residencia permanente en México. Tiene su tarjetoncito del Instituto Nacional de Migración de que está en México. Y se va a llevar a cabo el juicio oral. ¿Pero qué creen? El hermano del imputado, ahora acusado, envió mensajes a la pareja de la mamá de la víctima que le van a romper su madre, que le van a causar daño. Y claro, lo manifestó en la audiencia. Entonces, datos de prueba para justificar el cambio de medida cautelar. Claro, pues el israelí decía, no, ni que he hablado con mi hermano. Es más, mi hermano jamás ha estado en México. Y además ni siquiera la amenaza lo hizo en español, lo hizo en inglés. Datos de prueba. La amenaza del hermano no son del imputado. Y no se profirieron ni a la víctima ni a su representante. Pero se inicia carpeta de investigación por separado. ¿Listos? El domicilio del acusado es residente permanente, pero tiene 10 años en el mismo domicilio. También fue una de las razones por las cuales no se les impuso la prisión. 10 años en el mismo domicilio. Bien justificado. Y el quantum de la pena impone, abuso sexual, que eran como 12 años. Y el estatus del proceso en el periodo de preparación de juicio. Entonces, pues no se justifica el cambio de cautela. Pero claro, empezaron a presionar para el cambio de la medida cautelar. Pero entonces vamos a justificar la necesidad del cambio de cautela. Entonces el asesor jurídico de la víctima dice no. A ver, vamos a girar oficio a la embajada de su país para saber si tiene vigencia su pasaporte. Segundo, vamos a girar oficio, solicito que se gire oficio al Instituto Nacional de Migración para saber sus entradas y salidas del país. Tercero, vamos a solicitar el oficio a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que informe a las líneas aéreas si ha existido compras de boletos de avión. Cuarto, vamos a solicitar oficio a las empresas controladoras de viajeros frecuentes, como SkyTeam, como OnWorks, con los datos del viajero frecuente para ver si tiene coincidencia con el imputado, porque Aeroméxico Rewards guarda todas las claves de vuelo y todas las rutas. Vamos a solicitar oficio a la administradora regional del SAT para saber si la constancia de situación fiscal, sus obligaciones fiscales. ¿Esto con qué propósito? Para saber si tiene ahí una concordancia. Pero ojo, y esto es muy importante, hay un convenio entre la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria que la única fiscalía autorizada para pedir informe al SAT es la Fiscalía Especializada en Control Competencial. Nadie más. Así que si la Delta, la FIFE de la Metropolitana pide oficio, es ilegal. ¿Qué les parece? Entonces, aquellos que litigan en el ámbito federal y vean información tributaria, revisen la carpeta de investigación si fue pedida por la Fiscalía Especializada en Control Competencial. Si no, pidan la nulidad de esa prueba. Oficio al IMSS para saber si cuenta con actividad laboral vigente y su cotización. Solicitud de información financiera, la UIF, firmada por el titular de la Fiscalía o de la Fiscalía Especial. Nadie más puede firmar ese oficio. La información al CENAPI para ver cómo anda con el cruce de información. La solicitud de datos conservados. La localización geográfica de tiempo real de su dispositivo móvil.
La identificación de mecanismos de comunicación del acusado. Vamos a ver si en su domicilio tiene otros mecanismos de comunicación para que detecten direcciones IPs y sobre eso ver el intercambio de datos para saber si ha tenido comunicación con su hermano. Identificación de vehículos y las distintas formas de movilidad que tiene a su alcance. Y claro, girar oficios a notarías para ver si cuenta o no con delegación de poderes. También hay que solicitarle, como esa es una providencia precautoria, para que tenga impedimento para que el acusado otorgue poderes notariales. Recuerden ustedes que ya hay un sistema nacional de poderes notariales que depende de la Secretaría de Gobernación y todos los poderes notariales deben estar registrados ahí para que tengan vigencia o efectos frente a terceros. Y claro, ustedes pueden solicitarle al juez de control para que no se otorguen esos poderes notariales hasta que se resuelva la situación jurídica. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de poderes notariales tiene el objetivo, por ejemplo, de quedarse en estado de insolvencia o a obstaculizar el desarrollo de la investigación o del proceso, principalmente cuando se trate de empresas o cuando se trate de personas físicas que tengan alguna relación con bienes o con delitos patrimoniales, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive alimentos. Ahí tenemos las amenazas. ¿Cuál fue el medio útil? ¿Fue por mail o por el mensajería instantánea? La extracción de la información digital, el peritaje en informática para ver si es auténtica o no la información, la relación de la persona que amenaza con el acusado para ver si tienen vínculos de comunicación y el idioma en que se realizó el mensaje para realizar la traducción correspondiente por perito oficial. Y claro, la entrevista al órgano de prueba para que justifique la relación amenazado-víctima. Entonces ya estamos componiendo, no solamente para el proceso, sino también para la medida cautelar. Y claro, para solicitar la revisión de medida cautelar, peligro de fuga, pasaporte vigente, entradas y salidas del país, información laboral, información notarial. Peligro hacia la víctima en la sociedad, amenazas con la relación entre el amenazante y acusado con los datos conservados, la ubicación geográfica del acusado, por ejemplo, en los últimos 30 días, y obtener información a través de fuentes indirectas para tener contacto con la víctima, y obstaculización del proceso, si ha asistido a las audiencias y si tiene contacto con los órganos de prueba, principalmente los órganos de prueba de cargo. Y claro, las fuentes abiertas como el CIGER, las redes sociales, los instrumentos de Google Maps, de Google Fotografías, de Google Traducción, de Google Registro, las tendencias, la información del buró de crédito, de círculo de crédito, cualquier información bursátil, como ahora hay muchísimos neobancos, o la Plataforma Nacional de Transparencia. Se puede buscar muchas fuentes abiertas, ¿sale? Entonces, todo eso también no solamente va a servir para el proceso de conocimiento, sino también para el proceso cautelar. Dicho sea de otra manera, si se dan cuenta en toda la explicación, la prisión preventiva en el proceso quedó demasiado pequeña para el campo de lo que es las medidas cautelares o propiamente el proceso cautelar. Entonces, por eso yo los invito que para poder discutir un tema de procedencia, procedibilidad, terminología, sustanciación, medios de defensa y formas de terminación, es importante que conozcan el proceso cautelar como autónomo del proceso cautelado, con el propósito de tener ahora sí los insumos necesarios para poder debatir concretamente la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva en la persona física y la suspensión del objeto social en la persona jurídica. Muchas gracias.